¿Cuántos traen Biblia? A ver, levanten su Biblia. Eso, muy bien. Qué bueno que en este lugar les enseñan a leer la santa palabra del Señor. Y busquen en Primera de Corintios. ¿Se saben dónde está en Primero de Corintios? Si no, los hermanos de la iglesia los pueden apoyar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Nos vamos a poner todos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes van a leer el segundo, yo el tercero y así sucesivamente hasta llegar al versículo 11. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Viven aún? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque, todos juntos, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a orar. Señor, en esta tarde vamos a estudiar un poco de tu palabra. Señor, te pedimos que a estos varones que están hoy aquí, que tú les des un corazón entendido, un corazón receptivo a tu palabra, que a mí me des la habilidad para hablarles claramente y que seas tú hablando a través de mí, Señor, que no sean mis palabras, que no sea eh, elocuencia mía, sino que sea tu santa y bendita palabra hablando a través de mí, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Este es el evangelio que nosotros predicamos y el tema de esta tarde se llama A este Jesús predico. Amén. Y bueno, no sé cuántas veces ustedes han escuchado, se han hecho la pregunta, ¿realmente Dios existe? Pero nosotros, no, bueno, yo no vengo a tratar pues de exponer, de tratar de explicar, de tratar de poner muchos eh, ejemplos para tratar de debatir acerca de la existencia de Dios, porque la Biblia ya la da por sentado, ¿sí? Dice en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, desde un principio la Biblia ya da por hecho que Dios existe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que Él ahí está? Eh, y también, ¿por qué creemos en Jesucristo? Creemos en el Espíritu Santo, creemos en Dios y no en otras cosas. Y eso lo vamos a desarrollar en esta tarde. Y dice ahí en donde acabamos de leer en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Este es el evangelio que todos recibimos. ¿Y cuál es este evangelio? Lo que dice en el versículo 3, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que nosotros predicamos y creemos, a Jesús que vino y que murió. ¿Y por qué dice conforme a las Escrituras? Ahorita nos acaban de preguntar si ustedes conocen al apóstol Pablo. ¿Sí lo conocen? ¿Si han escuchado de él? ¿Si han leído lo que dice la Biblia acerca de él?
Él fue un perseguidor de la iglesia y lo acabamos de ver. Él dice que soy el más pequeño de los apóstoles en unos versículos más adelante. Dice que soy el más pequeño, como a un hijo abortivo, como alguien que yo pues realmente no se merecía tanta gracia, tanto perdón de Dios, porque fui un perseguidor de la iglesia. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo conocemos que anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Y este señor, bueno, este apóstol, antes de ser apóstol, arrastraba a los cristianos, iba y los sacaba arrastrando, golpeándolos, pateándolos, haciéndoles de todo. Entonces, él tuvo un encuentro maravilloso con el Señor cuando se lo encuentra en un camino, y él iba directo, ya con unas cartas de autorización de parte del gobierno romano para que él fuera a cumplir este propósito, que era más que nada destruir la iglesia del Señor. Entonces el Señor le dice, se le aparece y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Aquí el Señor le está diciendo al Pablo, si tú te estás metiendo con la iglesia, con los que yo elegí, con los que yo he rescatado con mi sangre, entonces también te estás metiendo conmigo directamente. Entonces Pablo no le queda más de otra que decirle, Señor, pues aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y el Señor ya le dice qué es lo que tiene que ir haciendo, qué es lo que sigue, y aquí es donde el apóstol Pablo comienza su vida cristiana. Entonces él lo está reconociendo que yo antes, pues yo perseguía a la iglesia del Señor, y yo no tenía y no merezco el perdón del Señor, pero él reconoce ese perdón, ese amor tan grande. Amén. Y, y bueno, el apóstol Pablo se dedica a vez tras vez en todas sus cartas, como nos decía ahorita nuestro hermano ministro de alabanza, que el apóstol Pablo escribió algunas cartas, varias de ellas hermosas, bueno, todas hermosas más bien, y en todas el apóstol Pablo siempre enfatiza, como dicen las escrituras, como dicen las escrituras. En el tiempo de Jesús no estaba, y en el tiempo del apóstol Pablo no, las escrituras no eran como las conocemos ahorita, como la tenemos así. Ellos tenían hasta el libro de Malaquías, ahora sí que es lo que se cree, que ellos hasta ahí tenían, ¿sí? Y muchos no conocían muchas partes de las escrituras, pero lo que sí conocían, vamos a ver en Isaías, todos busquen el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el capítulo 3, voy a leer para ustedes desde el capítulo 3 desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos que desde hace mucho tiempo antes de que Jesús naciera ya estaba profetizada su venida, ya estaba profetizado lo que, lo que él iba a sufrir, lo que él iba a padecer y por qué. La razón aquí, aquí nos las da. Ciertamente él llevó nuestras, ¿qué dice ahí? ¿Nuestras qué? Enfermedades. Sufrió nuestros dolores. ¿Sí? Él en esa cruz llevó lo que a ti y a mí nos pesa. Él en esa cruz llevó nuestros pecados. Él en esa cruz cargó con nuestras enfermedades, y por eso es que ahora nosotros podemos venir delante de Él y decirle: Señor, me está doliendo esto. Estoy pasando por esta situación.
eh, no sé, mi familia me abandonó, tuve una ruptura amorosa, tengo un problema financiero, qué sé yo, tantas y tantas cosas que nosotros hacemos que muchas veces lamentablemente buscamos la salida en cosas que no es lo correcto. Dice la palabra que ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Y muchas cosas que este mundo nos ofrece, drogas, alcohol, diversiones, mujeres, tantas cosas que pueden distraernos, pero solamente es momentáneamente. Lo que este mundo ofrece y lo que el enemigo nos ofrece es simplemente momentáneo. A mí también el Señor me rescató de eso, y, pero todo esto únicamente es en el momento. Y después, cuando ya se pasa el efecto, ¿se solucionaron nuestros problemas? ¿Verdad que no? Seguimos igual, al contrario, luego hasta se empeoran. Si nos dejamos porque somos bien monosos, pues ahora menos, porque ahora le metemos a más, ¿sí o no? Sí, pero lo que el Señor ofrece, la paz que Él ofrece, es eterna. Y el Señor nos entiende, ¿saben por qué? Porque Él también fue tentado en todo. Él también vivió como uno de nosotros. Vamos a Colosenses 1, 16, sí, a Colosenses 1. Si alguien de mis hermanos de la iglesia lo encuentra antes que yo, por favor póngase de pie y léalo en voz alta. Vamos a leer Colosenses 1, 16. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios, ¿sí? Él, desde un principio, una vez Él les dijo a sus discípulos, bueno, a unas personas, antes de que Abraham fuera, y Abraham existió casi desde el principio de la humanidad. Y Él dice, antes de que Abraham fuera, yo soy, yo ya existo. Entonces el Señor es Dios, ¿sí? Y aquí pasó algo muy maravilloso que muchos de nosotros no podemos comprender. Él, siendo en forma de Dios, eh, se despojó a sí mismo, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, Él vivió, les repito, como cada uno de nosotros, tuvo las mismas tentaciones. Lo vemos en la Biblia que en una ocasión el enemigo se le acercó y lo quiso tentar en varias ocasiones, pero el Señor siempre dijo que no. Y les voy a revelar el secreto de por qué Jesús decía que no. Porque Él siempre, 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 todas las mañanas, todas las mañanas, en alguna hora del día, en las madrugadas, Él siempre tomaba un tiempo para hablar con su Padre, ¿sí? Este era el secreto de Jesús. A Jesús, una vez Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, yo hago lo que veo hacer al Padre, lo que el Padre me dice que yo haga, eso es lo que hago. Y entonces Jesús, ¿qué hacía? Hacía milagros, sanaba, ¿qué más? Expulsaba demonios, levantaba muertos. Imagínense que aquí un muerto se levantara, eso sería increíble. Le daba de comer a multitudes, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que el Señor Jesús tenía una relación con Dios profunda, directa y personal. Jesús, en su humanidad, nunca se separó del Padre, nunca separó su comunión del Padre, ¿sí? Y en Colosenses, aquí acabamos de leer en Colosenses, en el capítulo 1, pero voy a leer un poquito más atrás. Voy a leer desde el 15. Miren lo que dice aquí este pasaje. Este está poderoso para que nosotros entendamos más de quién es nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Sí? Entonces, aquí primogénito no quiere decir, porque muchas doctrinas, muchas enseñanzas, ahora sí que vaya la redundancia, enseñan que aquí lo que quiere decir es que Jesús es un ser creado, ¿sí? Entonces no le dan la importancia y no le dan, ahora sí que no reconocen su divinidad, que Jesús es Dios. Entonces lo niegan y se basan en esto para decir, aquí dice primogénito, o sea que fue un ser creado, pero la palabra que usa aquí de primogénito no se refiere a un ser creado, sino se refiere a su soberanía. No indica que fue el primer ser creado, sino el que es soberano y cabeza de la creación. ¿Sí? En otras palabras, el enfoque es la supremacía de Cristo, que Él está por encima de todo. Entonces nosotros, para conocer a Dios, una vez le preguntaron a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor Jesús le responde a esta persona: tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener un concepto más grande, nosotros tenemos que tener una visualización más amplia de quién es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el ejecutador. El Señor Jesucristo fue el que se encarnó, vino, murió por nosotros y después resucitó. Y todo eso ya estaba en el plan de Dios desde la eternidad. Y te voy a decir algo que a mí me impactó cuando yo entendí esto, que además de que el plan de Dios siempre fue Jesucristo, la cruz de Cristo, siempre fue eso. Y cuando Cristo estaba en esa cruz, Jesús estaba pensando en ti y en mí. Aquí a mí, cuando yo entendí esto, a mí se me fundieron los fusibles. O sea, ¿cómo es que el Señor soberano, el Rey que estaba allí desde la eternidad, el que creó todo, el que nos creó a todos nosotros, el que creó el mundo, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros? Y más o menos como a mi edad, yo tengo unos 34 años, el Señor Jesucristo a sus 33 años fue cuando murió. Entonces yo a veces me digo y me imagino a mí siendo clavado en esa cruz, soportando el dolor que Él soportó. Yo me dedico a la obra y a veces cuando me corto un dedo, cuando me quemo, cuando me pasa algo, ya estoy, ay, ¿qué tal se siente? ¿A quién le gusta cortarse? ¿A quién le gusta quemarse? ¿A quién le gusta que le pase un accidente, un golpe? Imagínense, el Señor Jesucristo sufrió todo eso y fue algo que en su juicio no hubo justicia para él. Dice la historia que anteriormente los romanos permitían únicamente 40 latigazos al que iba a ser ejecutado. A Jesucristo le dieron más. ¿Sí? Y nosotros vemos en películas, vemos en imágenes, vemos igual en estatuas que nos ponen, que luego se dan como que eh, la discreción de ponerle a Jesús un taparrabos. Dice la Biblia que Jesús lo desnudaron completamente, completamente. Él sufrió una vergüenza que a lo mejor ninguno de nosotros en nuestra vida la vamos a experimentar. Por eso cuando nosotros venimos a Él y le decimos: Señor, me siento así, este pecado me da vergüenza, me siento tan avergonzado delante de ti que, que no puedo ni siquiera levantar el rostro. Hay una historia en la Biblia donde Jesús también habla de un publicano y de un fariseo. Los fariseos eran los que siempre estaban al frente, los que siempre ministraban, los que parecía que adoraban a Dios. Y los publicanos
eran los rechazados del pueblo, porque a ellos se les consideraba como traidores del pueblo. Es como si yo viniera con ustedes y les dijera yo, me tienen que pagar impuestos, vengo del gobierno, así que páguenme. ¿Ustedes qué sentirían? Sentirían como coraje, ¿no? Ahora, ¿por qué el gobierno me va a venir a cobrar? Todavía estos opresores que nos esclavizan, todavía que hacen de las suyas, todavía que no ven por las necesidades del pueblo, todavía me vienen a cobrar. Y si o no, pasa casi lo mismo en nuestros días, con los impuestos, ¿sí o no? Con lo que nos cobran, con los parquímetros, ¿sí o no? Con las multas que cuando hacemos algo indebido y nos multan. Todo esto no es nuevo. También en los tiempos de Jesús existía, pero existía más fuerte, porque ellos vivían bajo una opresión del pueblo romano. ¿Sí? Eh, bueno, entonces ellos sí, a los publicanos los tenían como lo peor, como lo peor, como lo peor. Muchas veces acusaron al Señor Jesucristo, ¿por qué te juntas con los publicanos? ¿Por qué te juntas con los pecadores? Uy, si supieras quién es el que te está tocando. Una vez una mujer llegó y le lavó los pies a Jesús y lo juzgaron y le dijeron, si supieran esa mujer quién es. Imagínense que así dijeran de nosotros. Imagínense que yo ahorita me pusiera a decir, uy, imagínense el Señor Jesús, si supieran quiénes son los que están aquí enfrente alabando, queriendo exaltar su nombre. Pero la misericordia del Señor es tan grande que cuenta que el publicano estaba allá atrás, hasta allá atrás, y él no podía, él ni siquiera se atrevía a levantar el rostro y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Hasta ahí dice. Nada más sé misericordioso conmigo, que soy hombre pecador, y se daba golpes de pecho. Y el otro, el fariseo, estando hasta enfrente, levantando la vista hacia el cielo, oraba, dice la Biblia, oraba para sí mismo y decía, Dios, orando a sí mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como la demás gente. Yo oro, yo diezmo, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago esto, yo sirvo, yo. Incluso no soy como este publicano. Así decía. Y el Señor Jesús, ¿saben qué dijo? De cierto les digo, en otras palabras, les digo la verdad, que aquel publicano que reconoció su falta, que reconoció que no es digno de estar delante de Dios, que reconoce su pecado, que se examina a sí mismo, salió justificado antes que el otro, salió perdonado antes que el otro. Nosotros podemos decir, yo soy bueno, yo no, aparte de fumar, yo, ¿saben qué decía? ¿Qué tiene de malo fumar? Pues es un toque, ¿a quién le hace daño? Lo hago yo solo, nadie me ve. Pero el Señor sí me veía. Y el Señor dice en su palabra que ni los borrachos, ni los viciosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el cielo, el reino de los cielos. Y en otras partes dice los que hagan cosas semejantes. Y antes yo decía, pues nada más habla de las borracheras. Pues total, pero dice cosas semejantes. Entonces, ¿la droga qué hace? Lo mismo que la borrachera, ¿sí o no? A lo mejor se siente un poco diferente el efecto, a lo mejor, pero al final de cuentas te mete a un mundo espiritual separado de Dios, porque pasa lo mismo que pasó en el huerto del Edén, cuando Dios le prohibió a Adán y Eva comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos comieron, dice que sus ojos fueron inmediatamente abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces nosotros cuando probamos una sustancia ilícita, cuando nos metemos alcohol, todo eso, entramos en un mundo espiritual totalmente diferente.
Total, y esto tiene más que ver con lo espiritual que cómo me siento, permítanme la expresión, lo chido que se siente. ¿Sí? Entonces esto va mucho más allá. Y el Señor les dijo, cuando tú pruebes de ese fruto, ciertamente morirás. Y Adán no murió inmediatamente en lo físico, pero sí murió en lo espiritual. En ese momento quedó separado de Dios. Su comunión quedó separada de Dios. Y entonces Cristo, esta comunión fue lo que vino a restaurar con su muerte. Nosotros por ningún medio nos podíamos salvar. Por ningún medio podíamos acercarnos a Dios. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Cada cual se descarrió, se apartó por su camino. Más Dios, eh, bueno, dice en otra parte que Él es misericordioso y cargó nuestra culpa. ¿Sí? Entonces, Jesús es nuestro Salvador. Él nos rescató, Él nos liberó eh, y Él nos redimió. Redimir es esto, rescatar, liberar a alguien. Él ya pagó la deuda. La deuda que tú y yo teníamos, eh, Cristo ya la pagó con su sangre, porque nosotros por ningún medio, y nosotros podemos decir, como les acabo de mencionar, eh, a lo mejor yo ya dejé la droga, ya dejé el alcohol, pero el Señor va más allá. ¿Qué tal está tu corazón cuando miras a una mujer? ¿Qué tal si cuando llegas a tu casa y te peleas, golpeas a tu esposa, golpeas a tus hijos, no sé, haces otras cosas? Eso meramente, pero aquí estás alabando, aquí dices, sí, Señor, tú me hiciste libre, ya no hago esto, pero sigo haciendo otras cosas. Eso es más que religiosidad. Cumplir ciertos ritos, porque les voy a decir algo que lamentablemente pasa, que no todos los que están dentro de una iglesia, no todos los que están dentro de una reunión cristiana realmente son cristianos. Muchos nada más se dejan llevar por el momento, por la emoción, porque la alabanza estuvo bonita, porque el predicador dio un mensaje muy tremendo. Muchos se dejan llevar por eso. Pero cuando salen, su vida sigue siendo la misma. Cuando salen se encuentran, no sé, al que les cae mal y ya se están peleando. Y lo que acabamos de ver acá dentro, de amar a tu prójimo, de amar a tus enemigos, porque también dice la Biblia, el Señor va más allá. ¿Qué mérito tienes si nada más amas a los que te aman? ¿Qué mérito? ¿En qué estás haciendo esfuerzo? El Señor dice, aún los paganos, aún los que no me conocen, hacen eso. Aún los que están lejos de mí saben hacer buenas obras, pero eso no los acerca a mí. Entonces, nosotros para acercarnos al Señor debemos de pedirle que nos santifique. ¿Y qué es la santidad? Que nos aparte de lo malo, de lo que a Él no le gusta. ¿Sí? Pero volver a Él, pero irnos a Él. Eso también es el arrepentimiento, del que tanto hablaban los apóstoles, del que tanto hablaban los profetas, el Señor Jesucristo mismo, y aún en el libro de Apocalipsis, en el último mensaje de Jesús, nos habla al arrepentimiento. Y arrepentimiento no nada más es dejar de hacer lo malo que estoy haciendo, sino voltear mi mirada a Dios, para que Él me ayude, para que Él me restaure, para darle mi vida. Y cuando yo le entrego mi vida a Él, cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, entonces Él me sella con su Espíritu Santo. Y ya nada de lo que nos ofrece el mundo eh, nos puede gobernar, porque ahora su naturaleza está en nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, pasando a esto, también Jesús ahora es nuestro hermano y es nuestro amigo. Vamos a buscar en Juan 15.
Vamos a buscar Juan 15, del versículo 12. Vamos a leer en el capítulo 15, vamos a leer del verso 12 hasta el verso 17, lo voy a leer para ustedes. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Entonces, les repito, aquí dice en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y una vez el Señor Jesucristo también eh, se gozó, sintió una profunda alegría dentro de él y alabó a Dios, le dio gracias a Dios. Dios, te doy gracias porque todas estas cosas, todo lo que yo les he transmitido, eh, no se lo revelaste a gente experimentada, no se lo revelaste a los sabios, sino que se los has revelado a los niños, se los has revelado a los que no tienen estudios, a los que no son considerados grandes. Entonces, esto es lo maravilloso, que el Señor nos vio a cada uno de nosotros tal cual somos. Y esto no quiere decir acércate al Señor así como estás, Él te acepta con todo y tu pecado. No, 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 no. El Señor nos vio, nos miró con ojos de misericordia y nos ofrece el perdón, nos ofrece la gracia. Gracia es un regalo que nosotros no merecemos, porque nosotros simplemente merecemos la condena eterna. No necesitamos hacer más que, que fumar a lo mejor, que fornicar, que hacer que mentir. Ya con el simple hecho de un mal pensamiento, con eso ya merecemos el infierno. Yo me puedo poner a hablar aquí una hora si quieres de mi historia y te puedo tener bien metido contándote mi historia de cómo me hundí en las drogas, de cómo me hundí en las mujeres, todo eso. Y después contarte de cómo el Señor me rescató. Y tú vas a oír muchas veces muchos testimonios. Ajá, pero lo importante es, ¿qué haces tú después de que el Señor te rescató? Porque dice, si sigues guardando mis mandamientos, si cumples con lo que yo te digo, muchas doctrinas dicen, sí, créele al Señor y ya eres salvo. Y muchas personas lo confunden y dicen que porque ya eres salvo, ya puedes hacer lo que quieras. Y ya no va a haber problema. Total, te vas con Dios. Eso no es un cambio de naturaleza. Porque dice en la misma escritura, eh, seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, dice el apóstol, porque no fuimos rescatados con oro ni con plata, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y tú vales la sangre de Cristo. Que esto no se te olvide. Cuando te digan, es que tú no eres nada, es que tú eres un pobre drogadicto, es que yo te conocía, es que tú eras esto, tú eras aquello, tú con la frente en alto les puedes decir, yo fui redimido con la sangre de Cristo, Él pagó por mí. Amén. Y como que muchas veces esto no nos llena de emoción, a veces no nos dice nada, pero si visualizamos que el creador del universo derramó su sangre para que nosotros
no nos perdiéramos en el infierno juntamente con Satanás y sus demonios, que son los que nos oprimen. Ellos son los que nos ofrecen la droga, ellos son los que nos ofrecen mujeres, ellos son los que nos ofrecen alcohol. Detrás de todo eso hay un enemigo que nos odia. Y muchas veces nosotros tenemos el error de adorarlo a Él. Todavía aparte de que Él busca nuestra destrucción, Él busca que nosotros nos vayamos con Él al infierno, que nos perdamos y que nos pudramos juntamente con Él. Todavía hay gente que lo adora. Hay gente que cree en la mal llamada Santa Muerte. Y perdóname si te ofendo, si todavía crees en ella. Pero a mí la Santa Muerte no me trajo nada, me trajo destrucción. La Santa Muerte me trajo tragedias. Porque cuando yo dije, no, ya no quiero saber nada, casi me muero, casi me lleva. Pero el Señor es tan rico en misericordia que a pesar de yo haberlo traicionado a Él, así como también lo traicionó Judas, así como también lo traicionó el apóstol Pedro, el Señor me dijo, no, ¿qué estás haciendo ahí? Tú no eres de ahí, vente para acá. Yo te necesito para que vayas y le hables a otros, que yo soy el camino, yo soy la única verdad y yo soy la vida. Y ningún otro profeta de ninguna otra religión, hay 400 religiones en este mundo y todas hablan de un Dios. Algunas parece que habla del mismo. Ajá, pero no. La diferencia es que nosotros hablamos de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que rescató a un pueblo de la esclavitud, que lo hizo suyo y que también tuvo a misericordia de otras naciones del mundo, rescatar gente para su gloria y para su honra e injertarlo al pueblo de Dios. Y nosotros somos esa gente. Y todo esto es únicamente por gracia, por misericordia y por amor. Todo lo que Dios hace simplemente es porque Él quiere manifestar su amor. Él quiere que sepas que Él te ama, tanto que entregó a su Hijo, por ti y por mí. Como lo decía mi hermano, ¿quién de nosotros, quién es padre? Y a ustedes les pesa que sus hijos sepan que están aquí internados. Les pesa que sus hijos sepan que estuvieron allí en la calle tirados, drogados, borrachos. ¿Les pesa eso? Y ahora ustedes darían a su hijo por alguien así. Pues la verdad es que no. La misma Biblia lo dice, que incluso alguien quizá estaría dispuesto a entregar en sacrificio a un hijo suyo, a lo mejor por alguien bueno. Pero el Señor nos amó tanto que aún siendo sus enemigos, porque todo hombre pecador, todos son enemigos de Dios, así lo dice la Biblia. Por eso es que está muy equivocado eso de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. No, somos sus enemigos, pero Dios nos mira con misericordia. Entonces nos ofrece su amistad y lo que nosotros tenemos que hacer, pues es aceptarlo, es creerlo y tener una relación viva y directa con Él a través de la lectura de su palabra y a través de la oración, a través de la alabanza. Y está muy bonito todo lo que hacemos aquí, pero cuando salgas de este lugar, hazte esta pregunta: ¿qué va a ser de mí? ¿Voy a seguir al Señor? ¿Voy a regresar a lo que era? Y la palabra de Dios dice, y déjame advertirte algo, que cuando los enemigos, cuando un demonio sale de una persona, cuando se aleja de una persona y regresa y encuentra la casa limpia, ordenada, la encuentra totalmente restaurada, ¿él qué hace? Va y busca 7 demonios peores que él para invadir la casa. Y el estado de esta persona viene a ser peor que su primer estado. Y esto es cierto y esto lo he visto en muchas personas, en la banda. La banda me ha dicho, ya fui a jurar 3 años, 5 años, 10 años y lo aguantan.
Y hay unos que nada más juran por meses, un mes, 2 meses, pero en todo ese tiempo están ansiosos, que ya quieren que se acabe el tiempo, ya quieren que se acabe su juramento. ¿Para qué? Para regresar al vicio. Muchos dicen, ya lo dejé, pero luego, ay, es que, ¿qué crees? Se me antojó. Y ahí estoy. Y empiezan otra vez. Una probadita, otra, hasta que al rato otra vez ya traen la adicción encima y al rato la adicción ya los hizo quedar peor que como estaban. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado y tú tienes que examinarte a ti mismo y pedirle al Espíritu Santo que te selle, pedirle al Señor Jesucristo que te selle. Y vamos a buscar en Apocalipsis 3:20 ya para concluir. Voy a leer para ti y por favor ponte en pie. Vamos a leer juntos desde el 20 hasta el 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues ahí está la invitación. Y el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no va a invadir tu libertad. El Señor no va a invadir tu libre albedrío. Tú tienes la libertad de elegir si crees o no. El Señor no te va a obligar. En otra parte de la Biblia dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Pongo delante de ti la bendición y la maldición, la muerte y la vida, para que escojas. Pero tan grande, te vuelvo a repetir, tan grande es el amor de Dios que todavía te dice, pero yo te recomiendo, yo te aconsejo que escojas el bien, que escojas la vida, ¿sí? Que escojas lo bueno, que des fruto. El fruto viene ya después de que tú aceptas a Cristo en tu corazón y produces obras buenas. Porque muchos y todas las religiones te dicen que para llegar a Dios necesitas hacer buenas obras. Por eso ves a muchos religiosos allá ir de puerta en puerta, que están abajo del sol, que obras, creyendo que eso los salva, que eso los acerca a Dios. Pero no nosotros, el cristianismo es, digamos, la única religión, igual si me permiten la palabra, que profesa que primero es una comunión. Primero tienes que ver a un Dios vivo, ¿sí? Y después, por consecuencia de esa salvación, entonces ahora sí vienen las buenas obras, ¿sí? Entonces, yo te invito, y si en esta noche tú quieres acercarte aquí al altar y decirle, Señor, pues sí, reconozco que he estado mal, reconozco que necesito tu ayuda, reconozco que soy un hombre pecador y que sin ti nada puedo hacer. Lo puedes hacer